Hola Gonzalo, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación. También saludar a Jimena en Venezuela, pues un abrazo afectuoso a ti, a todos los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, de esa revolución que bueno, que queremos tanto y que tenemos que defender con todas nuestras fuerzas, no solamente desde América Latina, sino en todo el mundo, porque realmente se está llevando ahí a cabo una batalla que va a ser muy importante para la humanidad. Eh, bueno, hay que recordar que Nicolás Maduro fue secuestrado el 3 de enero y este secuestro de parte de Estados Unidos realmente no es un episodio que pueda llamarse excepcional, sino que es parte de una lógica y de una práctica, pareciera más bien como un síntoma de este orden mundial, pero un orden mundial que viene ya gestándose, siempre hacemos el énfasis, desde hace más de 500 años y que llamamos modernidad. O sea, es un modo de operar que surgió en esta expansión de Europa en 1492, cuando comenzó el proceso de globalización, en donde una visión, una cosmovisión, se fue imponiendo a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es como una reedición de esa práctica, una vuelta al origen. Y por eso es que los comienzos no son solamente inicios, sino que son también principios como fundamento. O sea, hay algo ahí como en la raíz que queda como una impronta que no se puede borrar. Así como Europa comenzó su constitución identitaria desde una visión colonial, una visión imperial. Así hoy Estados Unidos como un brazo que se extiende desde aquella lógica imperial, pues sigue su curso. Así que esta crisis en la cual estamos hoy metidos no es una crisis de Venezuela, ni siquiera de América Latina, sino que es una crisis del sistema internacional, que realmente nos revela pues el contenido más íntimo de esta sociedad occidental, o sea, la imposición, la dominación como modo de ejercer la política, como modo de ser incluso. Y este modo de ser lo podemos rastrear no solamente en estas prácticas, digamos, de Estados Unidos, de la política norteamericana, por sobre todo el mundo, que está siempre en en una relación de chantaje, de amenaza, ¿no? De violencia, de coerción, sino que también lo podemos nosotros rastrear en lo micro, ¿no? Y en lo medio, o sea, en todos los niveles, porque es una lógica. Y así como el individuo, ¿no? El energúmeno de la Casa Blanca se comporta con este modo de ser que se siente señor de todo el mundo. De alguna manera vamos repitiendo ese esquema también en las prácticas cotidianas. Es decir, no solamente hay un Trump, sino que estamos continuamente y pedagógicamente produciendo esa subjetividad eh, trompista. Y, y hoy lo vemos, ¿no? O sea, enseñorearse como tal en un espacio político de gran relevancia para el mundo y que nos tiene prácticamente en, pues
en una amenaza mundial. O sea, todos los días nos levantamos en la mañana con la noticia de la nueva ocurrencia, ¿no? Del emperador del mundo. Y hay que estar como siempre, ¿no? Tratando de apagar los fuegos que se van prendiendo. Incluso sus voceros y la gente de su equipo trata siempre de atenuar un poco eh, estos, estas salidas de tono, pero que es solamente un maquillaje porque no es el personaje. Y yo quiero como hacer mucho énfasis en esto porque no habríamos estado en una situación muy distinta si es que hubiese ganado el partido contrario. Porque en realidad no es contrario, sino que son parte de una misma lógica que se van, ¿no? Peloteando, se van dando un poco el balón unos años aquí y unos años allá, pero al final la lógica prevalece, porque lo que realmente gobierna es un modo de ser, que es el ser dominador, el ser que, que solamente se entiende a sí mismo en tanto que se impone al otro, en tanto que niega al otro. Es un modo de ser colonial. Y, y esto para nosotros es muy importante hacer el énfasis, porque entonces tenemos que tener una mirada mucho más larga cuando pensemos en las estrategias políticas y y en las distintas acciones que vamos a llevar a cabo. Porque el problema no es solamente deponer al emperador. Así, si este emperador se va, puede llegar otro, ¿no? Porque además las hay con las caras de todos los colores, con la cara negra, con la cara blanca, con la cara roja. O sea, son todas máscaras al final de un mismo personaje, que es el señor y rey de todo el mundo, ¿no? Esta subjetividad dominadora que se va encarnando en distintas personas y, y también que se encarna en las instituciones, se encarna, por ejemplo, en los gobiernos, y lo vemos en las relaciones internacionales, porque igualmente están siempre amenazadas porque alguien se sale completamente del respeto, de las normas y quiere hacerse de una vez de todo el mundo. Entonces, cuando pensemos los problemas, o sea, tenemos que pensarlos en el aquí y ahora, pero también de una manera mucho más lógica y mucho más profunda, arquetípica incluso, porque eso nos va a permitir realmente dar respuestas más complejas y más aterrizadas a lo que se necesita. El siglo XX, por ejemplo, ¿no? Estuvo pensando mucho en la transformación del mundo como un, como una lucha contra un sistema capitalista global. Y se enfocó solo en el tema capitalista y dejó por de lado todo lo demás. Y hoy vemos que, bueno, el sistema capitalista es ciertamente un problema, pero no es el único problema. O sea, tenemos también estas prácticas políticas de dominación, tenemos un racismo, tenemos una ciencia completamente instrumental, sin ética, sin principios, al servicio completo del capital y de las grandes corporaciones. En fin, cuando pensamos entonces en la transformación del mundo hoy en el siglo XXI, tenemos que tener la mira mucho más ancha, mucho más larga y centrarnos en cómo se va aterrizando el tema colonial, porque ese es como realmente digamos, el esqueleto del problema
y que lo vamos a ir viendo cómo se aterriza en las distintas esferas y en las distintas dimensiones y campos de la realidad práctica. Entonces, eh, el día de hoy yo quisiera tocar algunos puntos, eh, porque bueno, el tema en el cual me han convocado a conversar es las implicancias del ataque a Venezuela. Bueno, eso es ya nada más que un tema enorme, ¿no? Y la relación con los desafíos de la soberanía sanitaria regional. Yo me voy a centrar sobre todo por temas de tiempo, a lo mejor haré algún punteo por el final, en la primera parte, en las implicaciones. Y, y creo que hoy en día tenemos que pensar, ¿no? Esta estructura de dominación, pero con una agravante que es realmente eh, nos pone como una nota nueva, una nota cualitativa nueva, que es la inteligencia artificial. Mucho se habló, sobre todo en los días siguientes después del secuestro del presidente Nicolás Maduro, de que había habido una traición. Jimena lo refirió también y haciendo justamente el énfasis en que esto había sido, pues, sobre todo un discurso sumamente imperial para tratar de fraccionar, de dividir y de debilitar una revolución bolivariana que su fuerte, más, digamos, más inquebrantable, ha sido justamente la unión, ha sido esta capacidad de pensarse colectivamente y de avanzar hacia el proceso de comunalización. Jimena lo refirió muy bien y yo creo que esa es como la novedad, la fuerza de la revolución bolivariana y justamente donde el imperio va a querer sobre todo enfocarse para combatirla. Entonces, el día de hoy tenemos esta cuestión o esta nueva realidad, esta nueva nota en nuestra realidad, que es la inteligencia artificial. Y que cuando la empezamos a pensar de modo serio, no solamente tenemos que advertir en cómo la inteligencia artificial ha sido capaz de transformar los distintos escenarios, por ejemplo, desde un punto de vista militar. Si antes, digamos, la fuerza militar se centraba en la capacidad de destrucción que se tiene, hoy no es este como la única arma que se puede tener. También una arma muy poderosa puede ser justamente el desactivar al otro, el impedir que el otro pueda activar esa capacidad bélica, o sea, simplemente destruir, ¿no? Los radares, destruir las comunicaciones, imposibilitar el funcionamiento del Internet, eh, desactivar las fuentes de electricidad de un país. Es decir, hoy se tienen nuevas posibilidades de hacer la guerra. Y esto realmente nos tiene que llevar a reflexiones de un nuevo tipo, porque porque tenemos que actualizar realmente el pensamiento. O sea, tenemos que actualizar la realidad que estamos viviendo hoy día con las posibilidades que se nos abren y que se abren, ¿no? En todo sentido, desde la inteligencia artificial. Entonces, este es un tema que realmente daría para muchísimo conversar, porque en general pensamos la inteligencia artificial
digamos, como una capacidad de tener información, de manejo de datos. Pero hoy en día también tenemos que centrarnos en la idea de cómo es que la inteligencia artificial también va colonizando nuestra, digamos, nuestra conciencia. Es un arma también de colonización, porque detrás de la inteligencia artificial pues tenemos sobre todo, ¿no? Grandes potencias que alimentan, ¿no? Estos datos a partir de cosmovisiones en concreto, a partir de ciertas informaciones. Entonces, de alguna manera, tenemos como a Occidente potenciado eh, de una manera como no la habíamos visto en toda la historia de la humanidad. O sea, si ahora, ¿no? Si ahora mismo experimentamos que prácticamente todas las universidades occidentalizadas están repitiendo siempre en la currícula que dicta primer mundo, pues hoy en día, digamos, esto no solamente lo dejamos en el ámbito de las universidades, sino que atraviesa todas nuestras comunicaciones. Rodríguez Geffelstein, también un analista, geopolitólogo venezolano, ha dicho, y me parece de una manera muy acertada, que la verdadera guerra que estamos librando el día de hoy, primero que ya ha comenzado, y es una guerra comunicacional. O sea, quizá las guerras que vengan, ¿no? De ahora en adelante, comiencen a ser de otro tipo. Porque realmente estamos sobre el borde de perder ya una conexión con la realidad y una conexión entre nosotros, porque tenemos ahora siempre como estos dispositivos que son un medio, pero que así como la traducción decíamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Traduttore traditore, ¿no? O sea, el traductor es traidor. Y esto pasaba al momento de traducir un texto a otro, porque normalmente no se traduce una cosmovisión, pero hoy en día también estos medios de comunicación que tenemos, estos dispositivos, filtran nuestras comunicaciones. O sea, nuestros mensajes no llegan del mismo modo, simplemente porque el algoritmo no permite que lleguen, ¿no? Porque se puede hacer ahora sí como un rastreo y un filtrado de la información que se quiere que llegue o que no llegue. Eh, Se puede simplemente anular, ¿no? A una persona, se puede silenciar. O sea, estamos como empezando a vivir de una manera en la cual la existencia real no tiene el mismo peso que tenía antes. O sea, la existencia real se ha vuelto dependiente de una existencia digital y que en el momento en el que se nos anula en ese ámbito, simplemente pasamos como a vivir ahora sí como underground, o sea, fuera, abajo, abajo de la realidad. Y esto realmente tiene muchísimas implicaciones a la hora de pensar también el tipo de acciones políticas y el tipo de resistencias que vamos a llevar a cabo. Tenemos que actualizar ahora sí nuestras militancias. Ya no, digamos, ya no vale igual, ¿no? El salir a la calle, el volantear, el ir calle a calle, cuando tenemos, ¿no? A los grandes dueños de los medios de comunicación que no tienen que dar un paso y que llegan inmediatamente con un tuit a millones de personas. Es decir, tenemos que actualizar cómo vamos a hacer la política también. Y esto lo tenemos que pensar de manera sistemática, incluso en,
en términos de la formación política que vamos a impulsar, que vamos a trabajar. O sea, tenemos que hacer uso incluso también de esta inteligencia artificial. O sea, tenemos que desarrollar una inteligencia artificial antiimperialista y decolonial. Que esto es un reto, pero es también el tipo de revolución que tenemos que llevar a cabo de este lado. Si no queremos pecar de ingenuos, si no queremos quedarnos simplemente como observando la pantalla y viendo cómo se llevan al presidente de un país. Es que ha sido realmente como impactante el nivel de impotencia en el que nos hemos quedado trabados, ¿no? Yo creo que millones de personas sin posibilidad como de reaccionar. Y creo que tenemos que utilizar, o sea, este acto de shock que, que sucedió frente a nosotros, porque además sucedió en tiempo real. Bueno, yo estaba como en tiempo real sabiendo lo que estaba pasando y era muy impactante. O sea, cómo vamos a enfrentarnos, cómo nos vamos a organizar, qué dispositivos de acción tenemos, qué capacidad de movilización tenemos. Es decir, estamos llegando a un momento en el cual debemos ahora sí que ayornarnos, ¿no? Actualizarnos en nuestras prácticas políticas, en nuestras militancias, en nuestros modos de resistir y de pensar las transformaciones hacia otro mundo. Eh, yo realmente estoy como muy interpelada por esta situación que se ha dado. Y bueno, estos momentos hay que tomarlos para replantearnos, para crecer y para repensar lo que nos toca, como una generación también bisagra, en donde vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo para recuperar a las juventudes, para involucrar a las juventudes, porque además las juventudes son realmente los sujetos de la inteligencia artificial. O sea, tenemos que construir también un discurso que sea capaz de llegar, de conmover y de propiciar la reflexión en las nuevas generaciones. Y esto es un reto mayúsculo, realmente mayúsculo, porque realmente esta contrarrevolución que tenemos hoy en ciernes, pues viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y cuando decimos mucho tiempo, es realmente mucho. O sea, tenemos 500 años perfeccionando un modo de ser de dominación. Y nosotros no vamos a tener tanto tiempo para poder revertir este proceso en el que estamos. Y no vamos a tener tanto tiempo porque la Tierra no da para tanto tiempo. Eh, o sea, estamos realmente en una lucha por la vida. Y, y es una lucha por la vida que de alguna manera nos atraviesa a todos. O sea, tenemos al mismo tiempo que todo un aparato en contra. O sea, al mismo tiempo que tenemos todo un aparato enorme, ¿no? De construcción, de teoría, de instituciones, de lógicas, de militares incluso, de fuerzas militares me refiero. O sea, aunque tenemos todo esto en contra, sin embargo tenemos a favor lo que ha movido todo eso, que es la vida.
Así que tenemos que ir como repensándonos de una manera mucho más arraigada a lo más primigenio que somos como humanos. Y, y bueno, este es como el enorme reto que tenemos, o sea, el pensarnos, y a mí me gusta mucho recordar esta idea del maestro Enrique Dussel, porque creo que es una idea muy potente y que tiene mucha fuerza por su verdad. Él decía, la vida ha vivido ininterrumpidamente desde que empezó. Tenemos 3.500 millones de años de vida. Y esa es una misma vida. Aparentemente somos muchos y somos individuos y todo este sistema se ha empecinado en hacernos creer que somos individuos. Pero hemos justo abandonado esa conciencia telúrica que también somos. Porque de alguna manera el ser humano es esa vida que un día se volvió consciente y que no tenemos enfrente de nosotros la naturaleza, sino que somos nosotros naturaleza. Pero nos hemos desarraigado al punto eh, que nos vemos como extraños en nuestro propio ser viviente. O sea, hemos creado como un mundo paralelo, tecnológico, que está incluso hoy día no solamente contra la vida, sino poniendo realmente en peligro a la vida en su conjunto. O sea, hemos generado como una contradicción a tal punto que estamos a punto de suprimirnos como tal. De modo que es como un momento también crítico de volver de volver a lo esencial y de tratar de mover a ese núcleo vital que tenemos, cada uno. Y, y esto hay que hacerlo desde todos los puntos de vista, o sea, hay que hacerlo pedagógicamente, mostrando la necesidad de pensarnos colectivamente, rompiendo con esta lógica del individualismo que nos come todos los días, y también defendiendo las crianzas tan amenazadas que son realmente como el punto donde se rompe todo, porque nuestros niños están tan solos, tan abandonados, tan convertidos en una nulidad dentro de este sistema, que por eso están completamente vaciados en las pantallas. Y entonces los perdemos, y los perdemos no solo como hijos, los perdemos como seres humanos. Los perdemos y los lanzamos justamente del otro lado a ser los próximos depredadores. Entonces tenemos que trabajar, ¿no? En esas crianzas, tenemos que trabajar en esas pedagogías, tenemos que trabajar en la recuperación de la familia, en la recuperación de la comunidad, en la recuperación de la alimentación, del volver a comer naturaleza, o sea, justamente el proceso contrario al cual nos ha llevado Occidente en esta fragmentación, en esta separación, en esta enajenación, alienación, porque nos vamos separando unos de otros y nos vamos sintiendo tan extraños unos con otros, en esta instrumentalización en el cual estamos. O sea, las respuestas que tenemos que dar son, por supuesto, respuestas complejas, porque tenemos que darlas a todos los niveles, pero al mismo tiempo es una respuesta muy simple. Y es por eso que es tan difícil como hacerlo explícito,
porque pasa por reconstruir las relaciones de reconocimiento con el otro. O sea, algo tan elemental que lo podemos encontrar cuando un bebé y una madre se miran y se encuentran por primera vez, ¿no? Ese momento mágico o cuando dos personas que se aman se encuentran y se miran y se reconocen. O sea, esa relación de realmente de apertura es lo que tenemos que recuperar. Y esa relación solamente se puede recuperar en el presente, o sea, en el cuidado del otro, en el reconocimiento del otro, en el reconocimiento del trabajo del otro. O sea, tendríamos que vivir de una manera como tan conmovidos unos con otros que resulta como tan difícil hacerlo explícito porque hemos perdido por completo esa experiencia. En general pasamos nuestros días en una anestesia constante, una anestesia ante el dolor del otro, una anestesia ante nuestros hijos, en una anestesia ante nuestra compañera, compañero, ante nuestros camaradas y, y hemos naturalizado por completo la instrumentalización del otro. ¿Qué me puede servir? ¿No? ¿Qué me puede servir el otro? ¿Qué le puedo ganar? Eh, y estamos como totalmente imbuidos en nuestra cabeza, en nuestra conciencia, pensando que ese es el lugar desde donde tenemos que pensarnos y desde donde tenemos que pensar el mundo y justo no. O sea, es algo pareciera como reiterativo lo que estoy diciendo, pero no es así. No estamos llamados a pensarnos con nuestra propia cabeza, sino que estamos llamados a pensarnos con la cabeza de la vida, con la cabeza de la naturaleza, de la Pachamama que ha creado esta vida compleja, comunitaria. O sea, estamos llamados a pensarnos desde una visión del nosotros. Y eso es lo que hemos perdido. Estamos totalmente imbuidos en un yo que lo destruye todo. Y por eso, o sea, si uno analiza las relaciones internacionales, si uno analiza las relaciones al interior de los partidos, si uno analiza, o sea, todo es fragmentación, traición, pelea, discusión. Y creo que tenemos que avanzar en el sentido de ser capaces de mantenernos en la contradicción, pero sin rompernos. O sea, yo puedo diferir del otro, pero no por eso voy a matar al otro. Cada uno es pieza única y por eso cada uno tiene la perspectiva que tiene, pero tenemos que ser capaces como de ir haciéndonos de una mirada cada vez más grande que pueda englobar la visión también del otro. Y eso es el reto al que estamos convocados como humanidad. Y yo creo que eso es algo que justamente la revolución bolivariana nos está enseñando. Yo digo, esta revolución es punta de lanza hoy día. Y con esta crisis que estamos viviendo nos lo está demostrando de una manera mucho más fuerte todavía. Porque la revolución bolivariana continúa. Continuó después de Chávez. Y eso, miren que era duro, porque Chávez fue un liderazgo que puso como su ser en cada gota de esa revolución. Pero él lo supo decir de una manera tan hermosa cuando dijo después del golpe que sufrió, dijo, mi vida ya no me pertenece, le pertenece al pueblo. Y entonces él se llenó de pueblo. Se llenó de pueblo y el pueblo se llenó de Chávez. Y por eso cuando Chávez pasó otro plano, el pueblo siguió adelante, se levantó y dijo, como, como lo,
como lo recordó Maduro, que me pareció maravilloso, porque siempre lo estaban comparando todo el tiempo. Ah, es que Maduro no es Chávez. Casi hasta la derecha tenía nostalgia de Chávez y decía, no, porque bueno, Chávez era un gran liderazgo. Cuando estaba en vida no lo reconocían, pero ya cuando había pasado a otro plano, casi que nostalgiaban al líder. Y decían, tratando como de denostar, ¿no? De humillar a Maduro, decían, es que él no es Chávez, entonces no va a poder con semejante cargo y semejante sombra. Y entonces Maduro dijo de una manera maravillosa, dijo, es verdad que yo no soy Chávez, ¿no? Pero todos juntos sí somos Chávez. Y entonces el espíritu de Chávez se puso de nuevo en esa revolución donde tenía que estar. Y por eso esa revolución siguió adelante, o sea, sin freno, sin parar hasta ahora. Y miren qué cosa fuerte, o sea, se han llevado, así, lo han extraído, ¿no? Lo han secuestrado al gran liderazgo que quedó después de Chávez, a Nicolás Maduro. ¿Y qué pasó? Que ese pueblo lloró, se levantó, se fajó y siguió adelante. Y dijo, vamos a continuar. Y abrazó al liderazgo que quedó a cargo, a Delcy Rodríguez y al resto de liderazgos que se han ganado además ese lugar con trabajo, con compromiso, con renuncia, porque a mí me consta que esa gente vive para la revolución. Y cuando digo que vive para la revolución, es que vive para la humanidad, vive para la paz, vive para dar todo lo que puede dar, cada gota de sangre, para transformar este mundo. Porque además saben, ellos saben el compromiso y la responsabilidad política que tienen a nivel mundial. Nos estamos jugando algo muy delicado en esta revolución. Y esta revolución va a continuar. Y el imperio cree que con sus bombas, cree que con su secuestro, que con sus amenazas, con su amedrentamiento, va a poder quebrar esta revolución. ¿Y saben por qué piensan eso? Porque no entienden, porque no saben de qué está hecha esta revolución. Y por eso la subestiman. Y por eso creen que eliminando al líder van a eliminar esta revolución. Pero se equivocan, porque cada líder que tomen se van a multiplicar. Y nos vamos a multiplicar. No solamente en Venezuela, sino en muchos lugares del mundo. Así es que yo quiero decir, las implicaciones de este ataque en Venezuela es el despertar de la humanidad, porque queda desnudo todas las mentiras que se han dicho sobre la revolución y que hicieron mella, porque en un montón de países y en un montón de lugares se ha dicho tanto y tanto que el dictador de Nicolás Maduro, que la dominación que se vive. O sea, hay mucha gente que se lo había creído, pero hoy todo eso se cae a pedazos. Y se cae a pedazos porque lo único que tienen en la boca los revolucionarios de Venezuela es amor y es entrega y es servicio a la humanidad y es voluntad de paz. Y por eso es que van a ir de nuevo, aún con el presidente secuestrado, van a ir a hablar con el imperialismo, porque saben que lo más valioso que se tiene es la vida. Y por eso se van a sentar 1000 veces a hablar, a intentar dialogar, aunque con mucha conciencia de que al imperialismo no le podemos creer ni tantito así. Tenemos que estar bien atentos, pero no por eso nos van a quebrar también la voluntad de paz, porque eso es lo que nos hace humanos. Así es que estamos listos
para todo, listos para la batalla, pero listos sobre todo para la lucha por la vida, que es la lucha más importante que va a librar la humanidad. Muchas gracias.